Hola chicos, sean bienvenidos de nuevo a mi casa y a la segunda clase que vamos a tener en línea. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre el lado de la oferta, es decir, el lado del productor. Pero antes de llegar a eso quiero mencionarles algunas de las cosas que, digamos, han salido a flote con respecto a la crisis de salud que vivimos ahora, ¿no? Hay muchas determinaciones económicas que están en el aire y que están afectando la vida de muchas personas, por ejemplo las personas que tienen negocios que tienen que salir a vender todos los días y digamos los problemas económicos que están resultando, por ejemplo en el caso de varios países como Guatemala se están ofreciendo 90 días de plazo para pagar los recibos de luz, agua y otros servicios gubernamentales. En algunos espacios, también en México creo que hay bancos comerciales que están ofreciendo que los pagos, por ejemplo de tarjetas de crédito, se extiendan 90 días más por la contingencia de salud que existe. Pero quiero hacer mucho hincapié en, digamos, cómo fue comenzando esta escalera de dominos cuando se cae la primera pieza en cuanto al ámbito económico. Digamos, todos tenemos claro que la emergencia de salud comenzó en la ciudad de Wuhan, en China. Como ustedes saben, China ha pasado de ser un país subdesarrollado a convertirse en una potencia emergente cada vez más poderosa y pone en riesgo, digamos, de manera cada vez más notoria la hegemonía estadounidense en cuanto a la economía global. El incremento, dado que ahí comenzó la alerta del COVID-19, hubo un hacinamiento de las personas, es decir, la actividad económica se ha ido deteniendo en China. Eso trajo consigo que este gran monstruo económico empezara a dejar de consumir de la manera que lo venía haciendo. Y esto, digamos, tuvo aspectos negativos, principalmente en el mercado de los energéticos, como son el petróleo. En el caso del petróleo, la reducción de la demanda china trajo consigo un desequilibrio de oferta, es decir, hay más producto del que se desea consumir. Eso lo que trajo consigo fue que hay un cártel de países productores de petróleo que se llama OPEP, donde el principal socio es Arabia Saudita. Arabia Saudita, al ver que hay una sobreproducción para el mercado de petróleo, le pide a otro gran productor de petróleo que reduzca su producción, en este caso a los rusos, con el fin de que no caiga el precio del petróleo y todos los países que somos productores de petróleo tuviéramos ingresos más o menos definidos. Antes de la reducción de la demanda china, más o menos el precio del petróleo estaba entre los 60 y 50 dólares el barril. Entonces, cuando viene la reducción de la demanda china, el precio del petróleo empieza a caer. En la negociación que quieren hacer la OPEP y Rusia para intentar detener la caída del precio del petróleo no se lleva a cabo, y entonces comienza una guerra comercial entre estos dos actores. Y lo que ha traído consigo es que los árabes saudíes han incrementado su producción de petróleo. Cuando esto sucede, lo que pasa es que cuando se haga mucho menos escaso un producto, como es el caso del petróleo, su precio va reduciéndose. A medida de que va reduciendo su precio, pues el producto se vuelve menos escaso. Entonces, bueno, nosotros tenemos un escenario de ese tipo. La caída de los precios del petróleo, que trajo consigo, digamos, la caída de los ingresos petroleros de muchos países, entre ellos México. En el caso de México, nosotros producimos, pero no solamente nosotros, también Canadá y Estados Unidos, un tipo de petróleo que se llama pesado. A lo mejor han oído del Brent del Norte, y ese tipo de producto cuesta más trabajo de convertirlo en gasolina, por ejemplo, que el petróleo que produce la Arabia Saudí, que es mucho más ligero.
Miren, voy a poner un ejemplo. Para extraer un barril de petróleo, Pemex más o menos invierte $25, mientras Arabia Saudí más o menos invierte $5 o $6. Y el precio del petróleo, que estaba en 50, en $60, se redujo más o menos a $30. Lo que quiere decir que el margen de ganancia que tenía México se redujo drásticamente, es casi nulo. Entonces esto va a traer consigo consecuencias en el tipo de cambio y en la presión económica que existe en México. Ustedes seguro han pasado por gasolineras, se han dado cuenta que el precio de la gasolina se ha venido reduciendo. Es de llamar la atención, pero bueno, esto nada más para contextualizar lo que está sucediendo, no solamente en México, sino en el mundo. Yo creo que todos los días están viendo noticias de más y más y más casos y más muertes debido al COVID-19, pero bueno, en México todavía tenemos una situación medianamente controlada. Y si ustedes recuerdan, o si no, por ahí les mandé un video, en el caso del COVID hay una tabla que se llama 80-14-6, si no me acuerdo, si no mal recuerdo. 80 es 80% de los casos de COVID. Lo más seguro es que sean asintomáticos o sea una enfermedad muy leve que a lo mejor ni nos damos cuenta y la confundimos con cualquier otra cosa. En el caso del 16% mostrarán algunos síntomas, algunos casos un poco importantes, y el último porcentaje son los que tendrán algún caso fatal o algo así. Entonces quiere decir que la posibilidad de morir de COVID es muy pequeña, pero aún así, digamos, el peligro que existe es de que nos estamos infectando todos. Bueno, dicho esto, quiero hacer, ya para pasar al tema del día de hoy, dos aclaraciones. Todos los documentos que les envío tienen fecha límite, entonces por favor entréguenlos en esa fecha límite. De no ser así, tendrán una calificación menor a la que normalmente hubieran recibido si la mandaban en la fecha conveniente. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es el lado del productor, el lado de la oferta. Ok, ahora, para comenzar, vamos a comenzar a definir qué es la oferta. La oferta es la relación que existe entre la producción de un bien y su precio. Para entender la oferta, nosotros tenemos que empezar a pensar como productor. Uno de los incentivos que vamos a tener para producir más bienes es si obtenemos más ganancia en la producción de ellos. Y eso solamente va a ocurrir cuando nosotros vemos que el precio de nuestro bien va creciendo. En ese sentido, pues nosotros vamos a ver que hay una relación positiva entre el incremento del precio y la producción de este bien. Entonces, ya quedamos claros, la oferta es la relación que existe entre la producción de un bien y su precio. Entonces, estamos viéndolo del lado del productor. Ahora, en esta pizarra lo que voy a hacer es escribir esta CO, que es la forma en la que voy a denotar la cantidad de oferta. La cantidad de oferta en este caso la voy a escribir, por ejemplo, 2000P. Eso quiere decir que la cantidad de oferta está en función del precio. Pero ahora fíjense, el precio afecta de manera positiva a la oferta del bien. Es decir, cuando crezca el precio, va a crecer la oferta de ese bien. Entonces, para darnos cuenta más de eso, voy a escribir una tablita, en donde voy a tener la variable dependiente, que va a ser la cantidad ofertada, y una variable independiente que va a ser el precio, ¿no? Entonces, nosotros la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué le pasa a la cantidad ofertada cuando cambia el precio? El primer caso, como hemos visto en todos, es cuando la cantidad ofertada está en función de un precio, que en este caso son 2000, y el precio es 0. Entonces, cuando el precio es 0, la cantidad ofertada va a ser 0, porque 2000 por 0 le da 0. Entonces, ese es el primer punto. Démosle un poquito más de auge. Digamos que ahora sea 2. La cantidad ofertada sería 2000 por el precio, que ahora es 2. Entonces, la cantidad ofertada que va a haber es aquí 4000.
por último, para tener 3 puntitos. ¿Qué pasa con la cantidad ofertada cuando el precio es 5? Es decir, cuando pasó de 2 a 5. Pues ahora la cantidad ofertada es de 10,000. Es decir, nos vamos dando cuenta que a medida de que va creciendo el precio, también crece la cantidad de oferta. A esta relación se le llama relación directa. ¿Ok? Y a diferencia de lo que habíamos visto con la demanda, la oferta va a tener una pendiente positiva porque existe una relación directa. Entonces voy a dibujar una línea aquí para dividir mi pizarra y de aquel lado voy a dibujar la gráfica de esta función. Entonces voy a tener el eje de las Y y el eje de las X. En el eje de las Y siempre van a estar los precios. Y en el eje de las X siempre van a estar las cantidades. Entonces, veamos. Aquí me dicen que cuando el precio es 0, la cantidad es 0. Cuando el precio es 0, la cantidad es 0. Quiere decir que el primer punto está en el origen. Cuando el precio es 0, es decir, cuando voy a vender a 0 pesos, quiere decir que no voy a obtener beneficio de esa venta. Entonces el productor está dispuesto a vender nada, ¿no? ¿Queda claro hasta ahí? Espero. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio es 2? Es decir, 1, 2. La cantidad ofertada va a ser 4,000. Entonces vamos a poner aquí 2,000 y aquí 4,000.